Bienvenidos a este reportaje especial donde analizaremos uno de los regímenes totalitarios más controversiales del siglo XX, el estalinismo. Para ello tendremos la opinión de 3 expertos, los cuales nos ayudarán a poder comprender su origen, ideología, causa e impacto. Así es, el estalinismo fue la doctrina y práctica política impulsada por Joseph Stalin, que lideró la Unión Soviética desde la década de 1920 hasta su fallecimiento en 1953. Aún así, su legado sigue siendo tema de debate. Para empezar, hablaremos sobre su origen y las ideas que lo sustentaron. Para entender el estalinismo, debemos remontarnos a la muerte de Lenin en 1924. Con su fallecimiento, se desató una lucha por el poder dentro del Partido Comunista. Stalin emergió como el líder absoluto, eliminando a sus rivales y estableciendo un régimen totalitario. El estalinismo se basó en una interpretación radical del marxismo-leninismo. Stalin consolidó su poder tras la muerte de Lenin en 1924, eliminando a sus opositores políticos y estableciendo un Estado centralizado con una economía planificada. Su objetivo principal era la industrialización acelerada y la colectivización agraria, lo que condujo a profundas transformaciones en la Unión Soviética. Para consolidar su liderazgo, Stalin implementó una serie de planes quinquenales que establecieron cuotas de producción extremadamente exigentes. La colectivización de la agricultura llevó a la expropiación de tierras privadas y a la creación de granjas colectivas, lo que causó una gran resistencia entre los campesinos y provocó hambrunas devastadoras, como la de Holodomor en Ucrania, donde millones de personas murieron de hambre. El stalinismo no solo transformó la economía y la política de la URSS, sino que también tuvo un impacto profundo en la sociedad. La propaganda y el miedo se convirtieron en herramientas esenciales para mantener el control del régimen. Pero, ¿cuáles fueron las principales características de esta ideología? El estalinismo se caracterizó por el culto a la personalidad de Stalin, el control absoluto del Estado sobre la economía y la política y la represión brutal de cualquier oposición. Se utilizaron purgas, juicios públicos y ejecuciones masivas para eliminar a cualquier disidente, tanto dentro del Partido Comunista como en la sociedad en general. Además, la propaganda desempeñó un papel crucial y muy importante en la construcción de una imagen casi divina de Stalin. En términos ideológicos, el estalinismo promovía el comunismo como única vía de gobierno, con un énfasis en la colectivización de los medios de producción y la eliminación de la propiedad privada. Se buscaba la autosuficiencia económica, así como una sociedad sin clases, aunque en la práctica esto llevó a un régimen autoritario con un control total del Estado. Se instauró una rígida censura en todos los ámbitos culturales y los educativos, eliminando cualquier forma de pensamiento que pudiera representar una amenaza en el régimen. A pesar del crecimiento económico y militar de la URSS, el precio que pagó su población fue devastador. Las purgas políticas y el uso del terror como mecanismo de control dejaron una cicatriz profunda en la historia. Finalmente, esto nos lleva a hablar sobre las consecuencias de su gobierno. ¿Cuáles fueron los impactos más importantes en esta época? En términos económicos, la industrialización forzada permitió que la URSS se convirtiera en una superpotencia, pero a un costo humano altísimo. Millones murieron debido a hambrunas, deportaciones y represión. Se crearon enormes complejos industriales en ciudades como Magnitogorsk y se expandió el sector de la producción minería y de acero. Sin embargo, las condiciones de trabajo eran extremadamente duras y las ejecuciones por incumplimiento de cuotas de producción eran comunes. En el ámbito político, el estalinismo estableció un sistema de partido único como un estado policial que perseguía y eliminaba a cualquier enemigo del régimen. La censura y la propaganda fueron herramientas claves para mantener el control y la obediencia de la población. Las purgas de Stalin en la década de 1930 llevaron la eliminación de líderes políticos, militares y ciudadanos considerados una amenaza para el régimen, lo que paralizó la estructura administrativa del país. A nivel internacional, la política expansionista del Stalin influyó en la configuración del mundo bipolar de la Guerra Fría. Su modelo fue replicado en países satélites del bloque socialista, lo que consolidó la influencia de la URSS en Europa del Este. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética extendió su control sobre Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y otros países, imponiendo regímenes comunistas de la región. Pero también es cierto que la URSS emergió como un acto clave en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Su capacidad
militar y productiva creció exponencialmente y para algunos de estos justificó lo que sacrificó impuestos a la población. El Ejército Rojo jugó un papel fundamental en la derrota de la Alemania nazi, consolidando a la URSS como una de las dos grandes superpotencias mundiales junto a Estados Unidos. Finalmente, ¿cuál es la huella que dejó el estalinismo en la historia? Hoy en día, el legado de Stalin sigue siendo motivo de debate. Mientras algunos lo consideran un arquitecto del poder soviético, otros lo recuerdan como un dictador brutal. Aún hoy se debate su legado. Algunos lo ven como el líder que modernizó la Unión Soviética y lo convirtió en una superpotencia, mientras que otros lo consideran un dictador despiadado. En la Rusia actual hay quienes reivindican su figura, mientras que otros buscan esclarecer los crímenes cometidos bajo su mandato. El impacto del estalinismo se refleja en el miedo y el control estatal que persistieron en la Unión Soviética hasta su colapso en 1991, donde su modelo político y económico sigue siendo objeto de estudio para entender los efectos del totalitarismo en la sociedad. En la actualidad, la imagen de Stalin sigue generando división en Rusia, donde algunos lo consideran un héroe y otros lo ven como un símbolo del terror estatal. Sin duda, un tema complejo que sigue siendo objeto de estudio y discusión. La historia nos demuestra que los regímenes totalitarios pueden dejar huellas profundas en la sociedad. Agradecemos a nuestros expertos por sus valiosas opiniones y a ustedes por acompañarnos en este especial sobre el estalinismo. Hasta la próxima.